La pregunta del millón es, ¿por qué la inversión en defensa ha descendido desde 1990 hasta alcanzar el promedio del 1% del PBI? La forma que se ha orientado el gasto nos muestra que pese a que la economía ha crecido en varias oportunidades entre 1990 y el 2019, la función defensa ha disminuido hasta estancarse en la cifra señalada. Ello refleja el claro desinterés de la clase política argentina por la defensa nacional. Más aún, cuando otras de las funciones del presupuesto, como la seguridad, se ha incrementado en dichos periodos. Esta caída comenzó a estabilizarse a partir del 2002, pero el incremento nominal del presupuesto solo alcanzó para que éste dejara de caer en dólares, al menos hasta el 2013. La mayor caída del presupuesto se produjo en el marco de las políticas neoliberales entre 1991 y 2001. Se redujo de más del 2% al 0,9% del PBI. El desinterés de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa por la política de defensa queda plenamente demostrado con el análisis de la política presupuestaria para el sector, junto con el estudio de la política de armamentos. La política de defensa de Carlos Menem fue la política del Tero, muchos gestos, indultos, entre otros, pero en concreto el presupuesto cayó abruptamente. En cambio, las gestiones de Nilda Garré y de Agustín Rossi decidieron encarar un proceso de modernización y reestructuración. Se completó e implementó el entramado institucional de la defensa nacional. La ley de defensa fue reglamentada 18 años después, luego de un profundo debate realizado por el PNUD y materializado en el documento de la defensa nacional en la agenda democrática y en la convocatoria también por primera vez del Consejo de Defensa Nacional. Todo ello desembocó en el decreto 727/2006, que terminó de plasmar el espíritu del consenso básico, tal como lo expresó el senador Antonio Verón Garay en dicha oportunidad. La aprobación del decreto 1729/2007 del ciclo de planeamiento de defensa nacional reguló dicho procedimiento, inexistente hasta entonces. Permitió iniciar un segundo ciclo de planeamiento en 2009, que culminó con el plan de capacidades militares del 2011, y el tercer ciclo de planeamiento que empezó con la DPDN del 2014. El boom de los commodities alcanzó para empezar a recuperar y modernizar el Irizar, el Pampa, el C-130 Hércules, el IA-58 Pucará y material del ejército argentino, entre otros proyectos, algunos de los cuales se materializaron, como vimos en otro apartado, luego del 2015. Sin embargo, no fue suficiente para un deterioro que se arrastraba desde 1990. La crisis económica del 2009, el estancamiento con alta inflación que se sostiene desde 2013, más la decisión de dejar de lado el Plan Camil 2011 en 2015, nos conduce al inicio de este artículo. Planificar sin presupuestar no deja de ser un mero ejercicio teórico. El gobierno de Mauricio Macri tuvo un discurso, al igual que Carlos Menem, friendly con las Fuerzas Armadas. La gestión de los ministros Martínez, Aguad, prometieron inversiones, reequipamientos y adecuar, nuevo verbo que reemplazó a los antiguos modernizar y reestructurar, las Fuerzas Armadas al nuevo contexto nacional, regional e internacional. Esto se tradujo en un alineamiento con el Comando Sur de Estados Unidos, en consonancia con la orientación de la política exterior argentina. La interrupción del tercer ciclo de planeamiento en 2016 y la falta de voluntad para impulsar el cuarto en 2018, el cierre de algunas plantas de fabricaciones militares en Azul, el hundimiento del Ala San Juan, porque no había cumplido con el ciclo de mantenimiento requerido, la cláusula de modernización de los Pucará, la marcha atrás de esta decisión y su relanzamiento como el Pucará Fénix, un avión de vigilancia, reconocimiento pocos meses después, la lucha contra el narcotráfico y la compra de los Texan para ese fin, aunque sin armamento, el aumento de los sueldos y el retiro de las tropas del ejército argentino del operativo Escudo Norte y el reenvío de efectivos para la operación Frontera, entre otras medidas contradictorias. El estudio de las cuentas de inversión de la política de armamentos completa este cuadro. En 2016 hubo un aumento del presupuesto en defensa, pero destinado principalmente a blanquear las sumas en negro que percibía el personal militar. Esta decisión acertada no fue acompañada con una mejora en la estructura presupuestaria,
con lo cual volvió a deteriorarse la situación del sistema de defensa. El ajuste fiscal implementado puede observarse en la fuerte caída en dólares del presupuesto en defensa, aunque sostenemos que esto fue funcional a los lineamientos de la política de defensa que los funcionarios radicales y neocarapintadas quisieron implementar, una Guardia Nacional dedicada a la lucha del crimen organizado que no necesita ni submarinos, ni aviones de combate multirol, ni tanques. La subordinación de la política de defensa a la política fiscal volvió a profundizar el deterioro del sistema de defensa argentino. El análisis de la situación de los armamentos entre 1963 y 2019 rectifica lo expuesto. La última vez que se reformó íntegramente el sistema de defensa nacional ocurrió durante el gobierno de Arturo Umberto Illia entre 1963 y 1966. Y dicha planificación fue ratificada por los gobiernos subsiguientes hasta la tercera presidencia de Perón. Este y los cambios en el despliegue y la organización obedecieron a hipótesis de conflictos con Brasil y con Chile y a la doctrina de seguridad nacional. Pero también resulta sumamente preocupante la impericia estratégica de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa entre 1963 y 1982, la persistencia en la compra de armamento al Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y a sus aliados occidentales demuestra que este país no fue una hipótesis de conflicto del sistema de defensa. Esta situación se mantuvo a partir de 1983. Las islas del Atlántico Sur no figuran en el radar de las decisiones argentinas en cuanto a la defensa. Si bien no se adquieren armamentos de origen británico, sí se incorporan sistemáticamente medios de países aliados al Reino Unido. La presidencia de Carlos Menem y Mauricio Macri insistieron con esa impericia. La compra de los A4AR, los Superetendard y el intento de compra de los FA-50 son apenas un ejemplo. El análisis de los armamentos no nos ayuda a entender qué capacidades se tienen y cuáles no, porque en estas variables tampoco se puede afirmar qué tipo de operaciones militares puede realizar el sistema de defensa argentino. Es más, los gráficos pueden llevar a un engaño. Que la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército se empezaron a recuperar durante la gestión de Mauricio Macri, podemos decir que una lectura más detallada permite observar que las inversiones realizadas durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner comenzaron a materializarse entre el 2015 y el 2019. Asimismo, las incorporaciones que se hicieron respondían a un modelo de Guardia Nacional, más acorde a los intereses de Estados Unidos, y a la política de ajuste fiscal. La incorporación de los Texan 2, que la Fuerza Aérea pierde irremediablemente la capacidad de defensa aérea indirecta, es el ejemplo. En el caso particular de la Armada Argentina, la adquisición de 4 patrulleros oceánicos OPV a Francia permitirá bajar el costo de adiestramiento de las tripulaciones, pero con una baja contribución a las correspondientes áreas de capacidad. Desde el punto de vista conceptual, las OPV no están pensadas para combatir en teatros de operaciones modernos. ¿Por qué planificar? ¿No es obvia la crisis del sistema de defensa nacional? Porque no se trata únicamente de aumentar presupuesto. Existen problemas estructurales que se han agravado en estos últimos 35 años. Tenemos un sistema de defensa nacional que refleja un escenario internacional, regional, nacional de la década de los 60, en plena Guerra Fría, estructurado a partir de 3 hipótesis de conflicto: la colaboración en la lucha contra el comunismo internacional, el enemigo ideológico interno y las tradicionales hipótesis con Brasil y Chile. La Argentina nunca tuvo ni planificó una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña. Entonces contamos con una estructura orgánica de despliegue antigua, top heavy, es decir, una pirámide de personal distorsionada y escasos recursos para el equipamiento necesario, que permita recuperar capacidades militares a los efectos de cumplir la misión principal de defender nuestros intereses vitales. De nuevo, planificar sin presupuestar es un mero ejercicio teórico, pero presupuestar sin planificar es peligroso para la defensa nacional, porque la asignación presupuestaria responderá a urgencias de corto plazo, intereses políticos y de cada una de las fuerzas, no a una mirada conjunta de largo plazo, 20 años, del instrumento militar. Ello podría conducir a otro desastre militar, como ya ocurrió en Malvinas, y no porque la Argentina intenta recuperar las islas por la fuerza, sino porque el mundo es incierto y las amenazas transnacionales están dejando lugar nuevamente a la geopolítica y el balance de poder. Dejamos 2 interrogantes para el final. El primero:
¿Queremos tener fuerzas armadas preparadas para la guerra, para aniquilar, en términos de Clausewitz, al enemigo? No, meras guardias nacionales. Las fuerzas armadas se preparan para la guerra, es decir, para que ella no ocurra. No sirven para combatir el delito y las amenazas transnacionales. De más está decir que la guerra contra la droga ha fracasado, porque un mayor poder de fuego no sirve para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. A su vez, unas fuerzas armadas preparadas para luchar contra el delito común, delito complejo y el delito político, el terrorismo, no sirven para defender la integridad territorial, la soberanía y los intereses vitales. Esto quedó demostrado en la Guerra de Malvinas del 82. ¿Queremos tener fuerzas armadas o preferimos delegar la protección de nuestro territorio a otra potencia como los Estados Unidos? Mientras el delito complejo busca un beneficio económico, el objetivo del terrorismo es político. De ahí colocamos la palabra delito entre comillas. De un textos sacados del presupuesto y equipamiento en la política de defensa argentina 1983-2019 de Sergio Gabriel Eiza. Sergio Gabriel Eiza es doctor en Ciencias Políticas de la USAM, docente e investigador en temáticas de defensa y seguridad internacional y ciudadana en la Facultad Regional Buenos Aires. Actualmente es director nacional de formación de Ministerios de Defensa.